No sé si tuviste la suerte de seguir la serie The Good Fight. Es una serie que yo veía creo recordar que la veía en Movistar Plus. Recuerdo perfectamente cuando Diane Lockhart tomaba microdosis de psilocibina para soportar la realidad. Nosotros en 2026 simplemente hacemos scroll. En la última temporada de The Good Fight, el matrimonio King, los showrunners, nos dibujó un mundo donde, un Estados Unidos en realidad, donde la violencia era ruido de fondo todo el rato. Algo molesto, pero inevitable, como puede ser el ruido del tráfico en Nueva York. Hoy cuando veo las patrullas del ICE actuando como una guardia pretoriana, fuerzas paramilitares, es que es lo que son. Cuando veo eso, bajo el mandato de Donald Trump, me doy cuenta de que el terror no es que el sistema colapse. El terror es que el sistema funcione perfectamente para aplastar al diferente y que sigamos yendo a la oficina y los estadounidenses sigan haciendo su vida normal como si no pasara nada. Hoy hablamos de cuando la sátira, de cuando la ficción se queda corta y la bota militar pisa el asfalto. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es martes 27 de enero de 2026 y este es el capítulo 1632 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y sí, tengo la voz tomada porque a pesar de las vacunas y de todo, pues, en fin, está siendo este año un año duro de virus. Hoy vamos con una comparativa que me lleva rondando la cabeza todo el fin de semana después de lo ocurrido nuevamente en Minneapolis, que es la comparación entre la ficción que nos avisó en The Good Fight y la realidad que nos está atropellando. Cuando vi esta serie hace unos años, hace no tanto que fue la última temporada, encaraba la recta final, porque yo la vi cuando ya llevaba 2 o 3 temporadas. Bueno, la recta final no, pero yo ya la empecé a ver cuando ya llevaba igual un par de temporadas o 3. Recuerdo haber pensado que el matrimonio King, los showrunners, Robert y Michelle, llevan décadas diseccionando la psique americana y me encantan. Se habían pasado de frenada, pero a lo mejor teníamos algo que temer. No sé si recordáis la sexta y última temporada, y la premisa era asfixiante, un Estados Unidos al borde de una segunda guerra civil, pero no era una guerra de trincheras y generales, era una guerra de callejones, de ruido, de confusión. Diane Lockhart, la abogada blanca de ese gabinete negro demócrata o prodemócrata, interpretada por la inmensísima Christine Baranski, miraba por la ventana de su despacho y veía cómo la policía gaseaba a manifestantes. Escuchaba explosiones lejanas mientras intentaba cerrar un acuerdo de fusión para su bufete. La genialidad de los King como pareja creativa siempre fue mezclar lo absurdo con lo terrorífico. Ellos entendían que el fin del mundo, no vendría con una explosión nuclear, sino con una erosión lenta de la normalidad. Y ahí es donde entra mi escalofrío de hoy martes por la mañana, porque si miramos las noticias de estos últimos días, con este segundo mandato de Donald Trump ya asentado y pisando el acelerador, la sensación es idéntica, pero idéntica a la de la serie, solo que no tiene la gracia del guión. Lo que estamos viendo con el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una fuerza paramilitar que ha creado Donald Trump, ya no es simplemente una política de fronteras estricta, es la militarización del miedo dentro de las fronteras de Estados Unidos. En la serie la violencia era latente, estaba ahí flotando, se sentía en la atmósfera, había grupos de supremacistas blancos patrullando los barrios ricos, había tiroteos que ya nadie investigaba, empezaban a organizarse grupos en el otro lado, de antifas, de ciudadanos negros. Está pasando. Era una anarquía gestionable en la serie,
Pero lo que Trump ha instaurado en el 25 y sigue en este 26 es diferente, es una violencia oficial. Las imágenes que nos llegan de las redadas en los estados fronterizos, las detenciones de niños, el asesinato en las calles de ciudadanos, incluso en ciudades santuario que han dejado de serlo a la fuerza porque Trump ha decidido, digamos, ponerse por encima de las autoridades locales, de los gobernadores de los estados, de los alcaldes de las ciudades. Tienen una estética, como digo, completamente paramilitar que los King usaron como hipérbole y que ahora es el estándar en el telediario. Fíjate en un detalle, en The Good Fight los abogados seguían litigando. El sistema judicial, aunque muy maltrecho, seguía siendo un campo de batalla. La esperanza residía en que si encontrabas el argumento legal correcto, podías detener la locura. Podías parar al dictador local o al empresario corrupto. ¿Qué pasa ahora en nuestra realidad? Que esa fe en el sistema judicial estadounidense, vamos a decir estadounidense, no vamos a traerlo a la tierra patria, se ha roto por completo. Trump en esta versión 2.0 es más autócrata y, permíteme la palabra, es más delirante. Está, con perdón, puto loco. No está jugando con las reglas del sistema, las está reescribiendo a golpe de orden ejecutiva. Cuando el ICE recibe luz verde para actuar sin supervisión judicial inmediata, cuando se habilitan centros de detención que escapan al escrutinio de la prensa, estamos cruzando la línea que separa la democracia defectuosa del Estado militar, policial o de las dictaduras. Y lo más aterrador es la respuesta social. Aquí es donde la comparación con la serie se vuelve más dolorosa. En la ficción, Diane Lockhart recurría a las drogas, a esas terapias alternativas para disociarse, necesitaba sentir que todo estaba bien, que las flores caían del techo para no gritar. Nosotros no necesitamos psilocibina. Nosotros tenemos la normalización. Hemos normalizado que el presidente de los Estados Unidos hable de limpieza, hable de enemigos internos, hable de ciudadanos que protestan en la calle pacíficamente como terroristas y que lo haga a diario en sus ruedas de prensa o en Truth Social o en su cuenta de Twitter. Hemos normalizado ver en la televisión convoyes militares en autopistas civiles. Al igual que los personajes de la serie subían el volumen de la música clásica para no oír fuera las sirenas, nosotros estamos haciendo scroll más rápido en TikTok o en Twitter para pasar la noticia de la última redada, del último asesinato policial y llegar al vídeo de gatitos o a la polémica deportiva del lunes. Los King, como matrimonio, siempre jugaron a poli bueno, poli malo con sus guiones. Robert, el marido, suele ser el más cínico, Michelle, la que busca más el anclaje emocional. En The Good Fight, esa tensión creaba un equilibrio. El mundo era una mierda, pero nos tenemos los unos a los otros. En la realidad de 2026 el cinismo ha ganado por goleada, la empatía se ha convertido en una debilidad política y el que sale a pelear a la calle, a grabar con sus cámaras, que detienen niños, que hay niños que están bajo la bota de un policía diciendo en castellano yo soy legal, que es que lloras viéndolo, bueno, pues esos ciudadanos están ahí, pero realmente se están jugando la vida. Y claro, pues al final terminas aceptando, como pasó aquí con el franquismo, al final terminas aceptando, ¿no? El otro día mantenía una conversación respecto a la apropiación de la copla por parte de la dictadura y del auge que tuvo la copla en la República y de cómo algunos republicanos tuvieron que irse por su orientación sexual y por su pasado republicano, como Miguel de Molina, que la dictadura le persiguió hasta Argentina, obligando a las autoridades argentinas a que lo expulsaran y se tuvo que ir todavía a México. Fue un... ¿cómo se dice? No me salía ahora la palabra. Bueno, un refugiado. Fue un refugiado que tuvo que volverse a refugiar hasta que Eva Perón habló a su favor y pudo volver a Argentina, de donde no quiso volver en el año 93 y terminó muriendo allí el hombre, ¿no? Lo que estamos viendo es terrible. Terrible.
le han puesto un nombre eufemístico totalmente al asunto de las deportaciones masivas, Operación Retorno, como si estuvieran volviendo en vacaciones de la costa de Valencia. En la serie hay una trama, bueno, razonable, bonita, bien hecha, porque los Kings son buenos, pero algo como lo que estamos viviendo hubiera llevado 3 episodios, juicios de última hora, jueces y juezas heroicos parando los autobuses. En la vida real los jueces están siendo purgados, están siendo acojonados. La barrera de contención legal, que es el tema central de toda la filmografía de los King, desde The Good Wife hasta The Good Fight, ha caído por completo. Y esa es la línea entre la democracia y la autocracia, por no decir dictadura. Y hay un punto clave, otro punto clave, la estética del delirio. Trump siempre ha sido un personaje televisivo, un showman. Pero en este mandato su comportamiento ha cruzado el terreno de lo incoherente. Sus discursos ya no son populistas, son, a falta de una palabra mejor, alucinatorios. Y sin embargo la máquina del Estado obedece. En la serie, cuando el sistema se volvía loco, los personajes se miraban entre ellos con complicidad, como diciendo, ¿tú también estás viendo esto? Ahora, cuando Trump dice una barbaridad sobre usar el ejército contra ciudadanos estadounidenses, la mitad del país aplaude. Y de la otra mitad, unos pocos luchan en la calle y pierden la vida, se la roban, se la arrebatan, pero la mayoría se encoge de hombros, resignada. La violencia latente de la que os hablaba al principio se ha transformado en violencia administrativa. Ya no hace falta que un grupo de exaltados asalte el Capitolio con cuernos de bisonte. Ahora el asalto se hace con un formulario firmado en el despacho Oval que autoriza a un agente paramilitar del ICE a entrar en una casa sin una orden judicial si hay sospecha razonable, ponedle todas las comillas que queráis, de actividad subversiva. Eso es lo que los Kings nos advertían. El fascismo no siempre llega con paso de la oca, a veces llega con un cambio de la regulación administrativa y un cuerpo policial que se siente intocable. Hay que decirlo, estos IC se parecen a las SS, se parecen a los primeros tiempos de Hitler. Y alguien pensará que estoy exagerando. No exagero, se parece a eso. Recorramos todo, hagamos una enorme elipsis o un paso del tiempo rápido e intentemos comparar la sociedad de hoy con la sociedad del surgimiento del Tercer Reich y entenderemos que lógicamente no van a ser idénticos. Han pasado cosas, las personas somos de otra manera, volamos drones, no sé, pero es que se están pareciendo. Hay una escena con Diane riéndose a carcajadas, una risa histérica porque ya no le quedaban lágrimas. Y creo que muchos estamos ahí, estamos viendo cómo la primera potencia mundial, el faro de la democracia que decían, se apaga. Y no se apaga porque haya una invasión extranjera. No se apaga porque Rusia la esté atacando o porque China la esté ganando en la economía, que igual sí un poco, sino porque el sistema inmune de la democracia, la prensa, los jueces, la ciudadanía activa, ha sido desactivada y es aplastada día tras día. Ya veremos cuánto tiempo tarda en cerrar la CNN si los amigos de Trump se hacen con la propiedad del grupo de HBO Max y todo este entramado en el que se encuentra CNN. El paralelismo entre las milicias de la serie y las fuerzas federales de hoy paramilitares es que ambas operan bajo la lógica del nosotros contra ellos, pero las milicias de la tele eran, al fin y al cabo, ilegales. El ICE de Trump es la ley, y cuando la injusticia es la ley, la resistencia se vuelve mucho más complicada. Cierro. Quiero que pienses en el legado de esa serie. The Good Fight terminó antes de ver esto. Los King cerraron el telón a tiempo. Quizás sabían que la realidad iba a superar cualquier guión que escribieran. Nos dejaron un manual de instrucciones sobre cómo mantener la cordura en un mundo de locos, pero no nos dijeron cómo pararlo.
eso, me temo, nos toca descubrirlo a nosotros en este 2026, que cada día se parece más a una pesadilla distópica, pero sin los cortes para publicidad que tenía la serie cuando se estrenó en Estados Unidos, que al fin y al cabo aquí la vimos bajo demanda sin anuncios, pero ahí era una serie de cadena, vamos a decir, tradicional. La pregunta que te lanzo hoy es: ¿en qué momento vamos a dejar de mirar por la ventana con horror y vamos a empezar a bajar la persiana para no ver? Porque ese es el verdadero triunfo de este nuevo autoritarismo. Conseguir que la violencia sea tan cotidiana que ya no sea noticia, sino parte del paisaje, como el tiempo o el tráfico. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Disculpa la voz, ya ves cómo estoy. Una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.